tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todos los que se han conectado en esta preciosa noche del Señor. Hoy martes me he tomado este espacio dentro de todos los talleres y enseñanzas que se han estado compartiendo durante estos meses, temas que se han desarrollado y asignaciones que se han repartido. Primeramente a través de la pastora Suri, que nos hizo un gran recorrido aquí
a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego entramos en unos talleres con el pastor Reggie, quien estuvo guiándonos a cómo trabajar, cómo alcanzar esta generación a través de estas plataformas y de estos medios digitales. Él nos llevó por un recorrido a través de todas las generaciones y cómo alcanzar estas generaciones para salvación, porque la visión es una sola, la meta es una sola. Y hoy en este espacio de los martes, que son los que sacamos para dar las clases bíblicas, injertando esta plática de hoy, vimos luego cómo la pastora Suri nos llevó también a mostrarnos el panorama de una iglesia en el posmodernismo. Ella nos hizo un recorrido por la iglesia histórica y lo que fue luego y lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos enfrentando, lo que tenemos por delante. Yo espero que tú hayas hecho tus anotaciones, que tú hayas sacado tiempo para hacer las anotaciones, para repasar, pero más aún para hacer las asignaciones que se te han dado. Porque el compartir esta palabra, primeramente el esfuerzo de cada recurso en prepararse, en digerir esa palabra, en vivir esa palabra, porque ninguno de estos recursos se ha parado aquí a enseñarte algo que no ha estado viviendo y practicando en su propia vida y que ha visto el resultado, ha visto el fruto. Y luego en estas semanas pasadas tuvimos a nuestro pastor Víctor López, que estuvo entonces trabajando con el modelo de Jesús, las enseñanzas de Jesús, todas estas clases y todo este discipulado con una intención: cumplir con lo que Dios nos ha encomendado, la gran comisión, cómo ser efectivos como iglesia, cómo alcanzar al perdido, cómo poder entender los tiempos que estamos viviendo, ajustarnos al plan divino, atarnos al plan divino, escuchar su voz, escuchar sus instrucciones para nosotros poder responder con la encomienda. Y si hay algo que es importante que tú sepas, y añado y refuerzo sobre lo enseñado, podemos desfilar diferentes recursos por aquí y compartirte diferentes temas, pero depende de ti, depende de mí, hacer valer esa palabra, cumplir con esa responsabilidad. Estamos viviendo en unos tiempos, bueno, puedo hablar de Puerto Rico porque aquí es que estamos, ¿no? Donde a partir del primer lockdown que se dio, la primera fase de este lockdown, se ha visto diferentes fases y procesos del gobierno, donde se han hecho ciertas aperturas por fases, y luego como nuevamente repasamos, reevaluamos, quizás algunos puedan considerarlo como un ir y venir, o damos un paso al frente, otro atrás. Simplemente yo lo puedo evaluar desde mi perspectiva, haciendo análisis de acuerdo a la situación, cómo la vamos viviendo día a día, porque la verdad es que este virus ha sido muy complejo para la ciencia, cuanto más para los gobernantes que no son científicos, tener que estar tomando las medidas y cómo hace la apertura y un balance saludable, correcto, entre lo que es la economía, lo que es la salud y todas las implicaciones, mis amados hermanos. Ahora bien, somos iglesia, estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Y si estamos aquí es porque tenemos una misión y una encomienda. Y si tenemos una misión y una encomienda es porque se nos ha sido dada. Y si nos han dado una misión y una encomienda, alguien tuvo que haberla dado. Y no es nada más ni nada menos el Dios Todopoderoso, Creador del universo, el Dios que nos llamó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos parte de esa misión.
Y esa misión todavía la estamos llevando a cabo. Y hay una responsabilidad sobre cada uno de nosotros, los hijos de Dios. La iglesia que ha sido comprada a precio de sangre, la iglesia redimida con la sangre del Cordero de Dios. Tenemos una gran responsabilidad y es mantenernos atentos a lo que Dios quiere y espera que nosotros hagamos en este tiempo. Estamos viviendo en un tiempo de trascendencia espiritual, emocional, intelectual, en todas las dimensiones y todas las etapas y esferas que nos ha tocado vivir durante estos meses pasados. Dios espera que estemos atentos a su voz, atentos a su palabra, atentos a su mensaje para este tiempo. Y por eso hemos hecho este recorrido, para que veas la historia, para que la uses de referencia. Lucas, los hechos de los apóstoles, cómo alcanzar las generaciones, cómo llevar a cabo la tarea de evangelismo en medio de una era cibernética. Las herramientas se nos han dado. Luego echamos una mirada sobre lo que es la iglesia en el posmodernismo en el que estamos viviendo, los riesgos, los peligros, las advertencias, para que no te tome de sorpresa y para que tampoco seas arrastrado por estas corrientes seculares, humanistas de este mundo en el que estamos, pero del que no pertenecemos, porque pertenecemos a un reino donde hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Luego te hemos traído todo un desglose de que pongas tu mirada en Jesús. Luego de todo ese recorrido, entonces presta atención, pon tu mirada en Jesús como el modelo, cómo vivió la vida, qué enseñó, cómo enseñó y qué nos dejó a nosotros. Mis amados, luego de todas estas clases hay una responsabilidad sobre ti que has tomado cada uno de estos discipulados. Hay un peso de responsabilidad. Es como cuando, mis amados, se avecina una gran tempestad. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando en Puerto Rico anuncian un huracán, mire, a veces se está formando esa simplemente onda tropical allá en el sur de Puerto Rico, en el sureste de Puerto Rico, apenas está saliendo de África y podemos escuchar a los reporteros del negociado del tiempo simplemente anunciando sobre esa nube que se está formando con posibilidades. Escuchamos la palabra posibilidades y ya estamos corriendo. Corremos a los supermercados, buscamos agua, recogemos lo que hay en alrededor de nuestros hogares. Y en la medida en que van anunciando, se va acercando, va llegando a las Islas Vírgenes, tienes esta ruta, está todavía en este lugar, tiene tal intensidad, todavía no tiene formación ciclónica. Todos esos detalles, pero cuando vemos los que vivimos esta experiencia pasada del huracán María y que hemos vivido otras experiencias de otros huracanes, pero cuando van diciendo se va acercando, cuando escuchamos la palabra es inminente, las proyecciones son las siguientes. Mis amados, ahí comenzamos a poner las tormenteras, comenzamos a ayudar al vecino, al que le falta esto, al que le falta otro. Si eso es por el sentido de preservar la vida natural, si esa es la respuesta normal humana, de avanzar, de ayudar al vecino, de socorrer a aquel, porque es inminente, cuánto más para los asuntos eternos. Esa es la pregunta en esta noche. ¿Cuánto más hemos escuchado la palabra en este recorrido que hemos hecho este año? Lo que ocurrió allí en el aposento alto, el mensaje que se empeñaron en llevar, se viene avecinando, va por tal ruta,
La palabra de hoy es el regreso, el retorno, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Se acerca. Estamos, mis amados, viviendo en estos tiempos de trascendencia. Y el tiempo en que estamos viviendo es crucial. Esta es la etapa, mis amados, que te describí ahorita. Este es el momento de correr al vecino, de compartirle esta palabra al compañero de trabajo, al familiar. Probablemente tú puedas estar diciendo ahí, pastora, eso es lo que yo llevo mucho tiempo haciendo. No importa, sigue haciéndolo. Los que anuncian esas tempestades no dejan de anunciarlo porque lo hayan dicho un solo día. Usted puede ver que desde que se forma ya en África, haciendo un paralelismo, están diciéndolo todos los noticieros, pero en la medida en que se va acercando el evento atmosférico, ustedes ven que el boletín es por la mañana, el boletín es a las 10 de la mañana. Vamos a esperar que el avión suba y el avión de huracanes, como le decimos, ¿no? El avión de huracanes para que vaya y verifique cuál es la presión que hay, dónde está el ojo. Mis amados, en la medida en que sabemos que estamos viviendo en tiempos finales, nuestro boletín de las buenas nuevas del arrebatamiento de la iglesia, del retorno de nuestro Señor Jesucristo, siendo inminente, nos ocupa entonces de que nosotros constantemente continuemos avisando y dando advertencia que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de perdón, que Dios es un Dios de misericordia, que todavía está con sus brazos extendidos, que todavía te llama, que hay lugar para ti, hay refugio para ti, porque lo que se avecina, mis amados hermanos, no se compara con ningún fenómeno atmosférico que tú hayas visto, que tú hayas vivido, o incluso que las producciones de película se hayan siquiera imaginado. Nada se compara a los eventos que han de venir. Pero lo que te quiero decir es que hay lugar para ti, hay refugio para ti, hay esperanza para ti. Y en este tiempo, luego de este recorrido, no hemos hecho otra cosa que simplemente darte las herramientas para que cumplas con tu misión, para que compartas este evangelio de salvación, de gracia, de perdón. Entonces, mis amados, solo quiero reforzar en esta noche que me regales o me prestes tu atención, porque de eso se trata. ¿A dónde estoy prestando mi atención? ¿En dónde me estoy enfocando? Le compartí a nuestra hermana, iglesia, amiga, Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, esta plática, y simplemente te comparto algunas cosas de estas que les compartí. La atención y la percepción, capacidades divinas para entender estos tiempos. ¿Dónde estás prestando atención? ¿A qué le estás prestando atención? Déjame decirte que según estudios de la Universidad de Pensilvania, se encontró que personas que sacaban 30 minutos diarios a la meditación influyó enormemente la capacidad de priorizar y manejar tareas abstractas, además de producir mejoras sustanciales en la capacidad de atención. Con razón la palabra dice que meditemos en los mandamientos del Señor. El salmista dice, en tu ley meditaré de día y de noche. Estoy invirtiendo el tiempo en meditar en su palabra, en sus enseñanzas, en sus advertencias, porque en la medida en que yo
pongo atención y hago espacio para la meditación de su palabra, de sus principios, mi atención y mi capacidad de percepción estará dirigida hacia esa, precisamente estará guiada a esa dirección. Mire lo que dijo el salmista: tengo mejor entendimiento y una visión más profunda, o sea, yo tengo mejor entendimiento y mejor percepción que todos mis maestros a causa de tu palabra, porque tus testimonios son mi meditación. Déjame aclararte. El salmista está hablando de la naturaleza y cómo toda la naturaleza le enseña un Dios creador. La naturaleza misma da testimonio de ese Dios creador. Y él dice: tengo mejor entendimiento, mejor percepción, más profunda es mi percepción que todos esos elementos que me hablan de tu grandeza. ¿Sabe por qué? Porque tu palabra misma me es revelada. Y si tu palabra me es revelada y yo medito en ella, yo tendré mejor entendimiento y una percepción más profunda. ¿Dónde está nuestra atención? Recomendé hace unas cuantas semanas y estoy usando esta plataforma y este medio digital, y sé que estoy promoviendo otra plataforma digital también y otro medio muy conocido que es Netflix, pero me voy a tomar la libertad. El reportaje El dilema de las redes sociales. Ponga atención, porque precisamente habla de cómo nuestra atención es el producto que está pagando todo eso que se mueve en las redes. Pero yo no voy a hablarte de ese documental. Sí te invito y te aconsejo a que lo veas y que lo veas con la mente de Cristo y puedas ver más allá de lo que el mismo documental puede presentar e interpretar. Pero la palabra dice que como yo adquiero mejor entendimiento y una percepción más profunda, es por la palabra misma que me es revelada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde estoy poniendo mi atención? ¿Dónde estoy invirtiendo el tiempo de mi atención? ¿Lo estoy invirtiendo inadecuadamente a través de las redes sociales con un mal uso de ella? ¿O estoy prestando atención e invirtiendo el tiempo de ella en los asuntos de Dios? Eso marcará una gran diferencia en cómo yo voy a procesar y enfrentar las situaciones que me rodean. Y de eso estaremos hablando en los próximos meses en unos talleres que nuestro pastor Pablo Reyes va a estar trayendo desde una perspectiva neuroteológica cristiana sobre cómo trabaja nuestro ser interior a la luz de la revelación de Dios como Padre, de Jesucristo como Hijo y del Espíritu Santo operando en nosotros y a través de nosotros. Entonces, según el diccionario enciclopédico de la Biblia y teología, la atención, y présteme atención, es la cualidad psicológica, escuche bien, es la cualidad psicológica por la que la persona dirige todas sus facultades internas y externas, mente y sentidos, hacia un objeto, también interno o externo, o sea mental o sea sensorial. Y cuando hablamos en términos sensoriales, estamos hablando de los 5 sentidos básicos que usted y yo conocemos. La atención puede ser espontánea o puede ser voluntaria. Yo puedo estar hablando con ustedes y de repente algo capta mi atención espontáneamente. O yo puedo estar orientada a un punto, atendiendo un punto, y aunque haya esta distracción, yo decido mantener mi atención en este punto. O simplemente puedo desinteresarme de este punto y voluntariamente poner mi atención en aquello otro.
Por lo tanto, mis amados, la atención puede ser espontánea o puede ser voluntaria. La primera se rige por los estímulos naturales o artificiales, pero la segunda se gobierna por la voluntad. Dios nos está diciendo que le prestemos atención, que prestemos atención a su palabra, que prestemos atención a su voz. Si tú quieres tener mejor entendimiento de los tiempos que estamos viviendo y una percepción más profunda, en otras palabras, ver, percibir, evaluar y ejecutar desde la perspectiva divina, lo primero que tienes que evaluar es dónde estoy poniendo mi atención. Porque en donde esté mi atención, ahí mi percepción se profundizará. Entonces, para la psicología, la atención es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. Esa es la definición que le da la psicología a la atención. Pero dicho de otra manera, la atención es un proceso que tiene lugar a nivel cognitivo y que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, ignorando los que no lo son para actuar en consecuencia. Es importante que usted entienda eso. Qué bueno que esto se queda grabado y que tú lo puedes volver a ver a través de YouTube en Centro de Discipulado Mundial. Y aquí en Facebook del Centro de Discipulado Mundial se queda grabado. Vuelve a verlo, repásalo, haz tus anotaciones. Porque es importante, es indispensable, es vital que tú entiendas y comprendas dónde estás poniendo tu atención y cuánto tiempo estás invirtiendo en poner la atención en lo que estés poniendo tu atención. Porque Dios está llamando nuestra atención y no podemos estar saturados con tanto sobreestímulo externo de las redes sociales y de todos los medios de comunicación, además de las circunstancias mismas que nos ha tocado vivir con tantos cambios acelerados en tan corto tiempo. Claro que tenemos razones de sobra para decir que es difícil poner la atención en una sola cosa, pero no es imposible, requiere voluntad y ser intencional en poner atención a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está mostrando, a lo que Dios está revelando para entender este tiempo y desarrollar una percepción correcta desde la perspectiva de Dios, para que no nos confundamos con las intervenciones que Dios está haciendo en este tiempo. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios y en los holocaustos de las víctimas, como en que se obedezca su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Por lo tanto, más allá de vivir una vida en desenfreno religioso, Dios requiere tu atención, requiere mi atención para responder adecuadamente a lo que Él espera que nosotros hagamos en este tiempo. Bien dice esa palabra: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué adoraré al Altísimo? Me presentaré con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
La voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer su nombre. Prestad atención al castigo y quién lo establece. Eso dice la palabra del Señor en Miqueas 6, del 6 al 9. Lo que debes hacer en lugar de querer con tus propias obras y acciones ganarte el cielo, deberías, en lugar de eso, obrar en justicia, operar en amor, humillarte delante del Señor y prestar atención a su voz. Y si Él interviene en juicio, presta atención lo que Él hace, por qué lo hace y quién lo hace, dice la palabra del Señor. Para que no te confundas, Dios está llamando nuestra atención y la misma debe ser plena, total y completa, porque eso es lo que Dios espera de sus hijos. Hay diferentes tipos de atención, depende de la fuente que busques y el modelo de estructura que existe para describir los diferentes tipos de atención. Vas a encontrar diferentes terminologías, pero todas agarran más o menos lo mismo. No es que te vaya a dar yo una clase de atención, pero pudiéramos mencionar, de acuerdo al modelo de Solberg y Martí, dice, la atención arousal, que es la capacidad de estar alerta y despierto. Estamos conscientes. Está la atención focalizada, es la que nos permite responder de forma sencilla y discreta a un estímulo o enfocar la atención hacia él. Está la atención sostenida, es la habilidad de mantener el foco atencional durante un periodo de tiempo prolongado, como por ejemplo leer un libro, ver una película. Y está la atención selectiva, que es la capacidad que nos permite centrarnos en una actividad ignorando el resto de las actividades. Está la atención alternante, que incluye todas estas que te he mencionado, pero nos permite cambiar rápidamente de actividad. Esta atención aquí, allá, los boricuas, como que, perdonen el término, estamos en Puerto Rico. Pero nos acreditamos mucho que podemos estar en muchas conversaciones a la misma vez y prestar atención a muchas cosas a la misma vez, pues vamos a pensar que tienen una atención alternante. Yo diría que selectivamente alternante. Bueno, está la atención dividida, que es el nivel atencional más complejo y se define como la capacidad de responder de forma simultánea a dos tareas diferentes. Hay personas que dicen que las mujeres tienen ese nivel de atención, que pueden hacer el arroz, habichuela, atender al nieto, las asignaciones, atender aquí, allá y todas esas cosas. Yo no lo sé, eso dicen. Pero de todas maneras, mis amados, cuando estamos hablando de la atención arousal, focalizada, sostenida, selectiva, alternante o dividida, de acuerdo a este modelo de referencia, lo único que yo te puedo decir es que esa capacidad te la dio Dios. En la era del famoso déficit de atención e hiperactividad, yo quiero decirte que todos nosotros tenemos un grado de déficit de atención, así que nosotros prestamos atención por un nivel de tiempo y cerramos ese ciclo y entramos a otro y lo interrumpimos, entramos a otro. No permitas que eso sea un límite, ni para ti, ni para tus hijos, ni los hijos de tus hijos. Lo que tienes que aprender es aprovechar el 100% de ese ciclo atencional que tienes y ahí aprovecharlo al máximo y luego hacer otra tarea y dar el 100% del máximo de ese ciclo atencional. Y luego haz otra tarea. Aquí lo importante es que si Dios fue el que nos dio esa capacidad, Dios mismo, a través del Espíritu Santo, cuando se trata de los asuntos de Él, va a captar la atención y no permitirá que nada te distraiga hasta que tú comprendas lo que Él te quiere decir. Y eso es simplemente lo que te menciono en esta noche.
Cuando no ponemos atención a Dios, nuestra percepción espiritual se distorsiona y no comprendemos las intervenciones divinas. Dice la palabra del Señor, el corazón de Faraón se endureció, no escuchó a Moisés, no escuchó a Jehová Dios. Faraón se volvió a su casa y dice la palabra en Éxodo 7:22, no quiso poner atención a lo que Dios estaba diciendo. El resto de la historia usted y yo la sabemos. Las plagas que se manifestaron y luego el pueblo salió de Egipto y cómo perecieron en el Mar Rojo. Cuando ponemos toda nuestra atención a Dios y a sus intervenciones divinas, dice la palabra del Señor que cuando Daniel puso toda su atención en los asuntos de Dios, él pudo entender y pudo tener una percepción profunda respecto a la revelación que Dios le estaba dando sobre los tiempos que estaba viviendo. Cuando ponemos toda nuestra atención a Dios, dice la palabra que Daniel tuvo comprensión, recibió una palabra verdadera y aunque el conflicto era grande, él comprendió esa palabra y adquirió inteligencia para esa visión. Cuando ponemos toda nuestra atención a Dios y sus intervenciones divinas, recibiremos revelación de su palabra. Esa revelación llegará con total claridad y veracidad. Podremos ver desde las perspectivas de Dios lo grande que es el conflicto, porque Dios no oculta la realidad, pero recibiremos entendimiento sobre él. Cuando ponemos toda nuestra atención a Dios y sus intervenciones divinas, no solo nos dará entendimiento, sino que nos dará inteligencia, sabiduría, dirección, consejo, guianza para responder a su visión en este tiempo. Él mismo nos proveerá para la misión y nos dará las estrategias para cumplir nuestros deberes. Todo esto por medio de su Santo Espíritu, quien tiene pleno conocimiento de lo que Dios ha determinado para este tiempo, con esta generación, ante este gran conflicto global. Así como en el tiempo de Daniel, mis amados, recibiremos entendimiento, comprensión, una percepción más profunda cuando pongamos toda nuestra atención a Dios y los asuntos de Dios. ¿Qué hará Dios? ¿Cómo lo hará? Dios lo sabe, pero quiere hacerlo saber a través de sus hijos. Por lo tanto, mis amados hermanos, finalizo diciéndote estas palabras. No fue casualidad, ni siquiera lo teníamos agendado el pasado año. Todos los temas que te hemos compartido este año, y te lo digo ante la presencia de nuestro Dios que me ve, el Dios que me ve, cada tema ha sido guiado por el Espíritu Santo, escogido por el Espíritu Santo. Desde que comenzamos en enero con Lucas y los Hechos de los Apóstoles, cuando continuamos en las intervenciones de cómo evangelizar esta generación cibernética y cómo alcanzarlo, cada martes se te dio una asignación de cómo lo podías hacer. El Espíritu Santo luego nos guió para que trajéramos el tema de lo que es la iglesia y el posmodernismo y estuvieras apercibido sobre eso. Luego el Espíritu Santo nos ha guiado para que simplemente pongamos nuestros ojos en Jesús, el modelo para seguir. Ahora en las próximas semanas estaremos compartiendo temas contigo para trabajar ante los desafíos de la vida, cómo trabajar internamente como ser, más allá de hacer y prepararnos. Y lo único que te puedo decir,
Finalmente, para cerrar este estudio bíblico de hoy, que más bien ha sido una exhortación desde mi corazón pastoral, que pesa ante Dios esta responsabilidad, el retorno de nuestro Señor Jesucristo está cerca, es inminente lo que ha de ocurrir. El arrebatamiento de la iglesia está cerca, es inminente. Avísale a tus familiares, avísale a tus vecinos, avísale a tus compañeros de trabajo y hazle saber que todavía hay lugar. Dios te bendiga y Dios te guarde.